En los jueves estamos estudiando doctrinas fundamentales. Estamos usando este librito que estoy intentando sacar más copias. Pues un sitio donde fui no me lo hacen. Pues ya lo voy a conseguir pronto. Pues lo que hemos comenzado es un estudio sobre la doctrina del tribunal de Cristo. ¿Alguien sabe qué es un tribunal? Anybody know what a tribunal is? Un juicio. Es un juicio. En inglés es Judgment Seat of Christ. Entonces, pertenece a Cristo. Es como el asiento de juicio de Cristo. Bema también, algunos usan ese nombre, ese término. Pues es un juicio venidero que está en el futuro. It's a judgment to come that's in the future. Entonces, hoy quiero hablar sobre eso. El Señor lo puso en mi corazón. Yo sé que doy gracias a los que están viniendo los jueves. Y son enseñanzas muy importantes porque son enseñanzas bíblicas y es para toda la iglesia. Amén. Entonces, el Señor lo puso en mi corazón. Yo quiero no trasladarlo, pero yo quiero hablar sobre el tema en esta mañana. Voy a dar un pequeño repaso si han estado viniendo los jueves. Los jueves en las reuniones hacemos una oración colectiva con toda la iglesia sobre peticiones que podemos compartir, sobre necesidades que tengamos. Siempre son peticiones de salud o por la salvación de seres queridos que no creen en el Señor Jesucristo. Amén. Oremos por una cantidad de peticiones. Y luego estamos haciendo unos estudios así profundos sobre estos temas. Entonces es alimento sólido y profundo. Amén. Y pues también forma parte de nuestro instituto bíblico, así para enseñar, para prepararnos y por eso estamos haciendo un estudio así. Entonces, os animo si podéis llegar los jueves. Algunos que salen, no salen del trabajo hasta las 8, pero vienen y vienen corriendo. Porque cantamos primero, oremos y luego la enseñanza al final. Entonces, para los que pueden llegar. Es muy útil y bueno. Pues esta mañana voy a dar una de esas enseñanzas sobre el tribunal de Cristo. Y porque la Biblia nos enseña, primero vamos a orar, amén. Vamos a orar, pedir que el Señor nos ayude en esta mañana. I want to ask the Lord to help us to give us understanding this morning. Hermano César, ore por nosotros, por favor. Amén. La Biblia nos enseña de que el Señor Jesucristo juzgará a cada hombre, cada mujer, por las decisiones que han tomado en su vida y por la manera en que han vivido su vida, sea cristiano o no cristiano, o sea creyente salvo o no creyente salvo. Usamos términos en la iglesia, decimos salvos. Eso quiere decir personas que han puesto su fe en el Señor Jesucristo para salvación. Nos salva de nuestros pecados y de la condena de los pecados, es la muerte eterna en el infierno o lago de fuego. Amén. Y muchas veces decimos creyentes, pero hoy en día los términos se usan universalmente. Yo escucho mucho, dice, bueno, yo soy creyente, pero yo sabiendo de qué doctrina, yo digo, pues todo el mundo, entonces, yo digo, creyentes salvos, ¿verdad? Entonces, para que entendamos. Pero para estos dos grupos de personas distintas, los salvos por Jesucristo
y los no salvos que no han, que o han rechazado al mensaje del evangelio. Dice, bueno, yo nunca hice eso. Pero el no aceptar, el no recibir, está uno rechazando. ¿Verdad? No es que tú dices, no Dios. Algunos lo hacen, pero algunos, bueno, están muy indecisos. Nunca toman el paso de recibir el don de la salvación y es un rechazo. ¿Verdad? Si yo compro unas flores para mi esposa y las presento y no me diga, no lo quiero, pero mira por el otro lado, o no extiende la mano y las acepta, es un rechazo, ¿verdad? Es un rechazo. Pues hay dos clases de personas. Los que están en el camino estrecho y el camino ancho, como dice Mateo capítulo 7. Los que están en el camino estrecho los lleva a la vida eterna. Y la puerta de ese camino es el Señor Jesucristo. El camino en sí es el Señor Jesucristo. Pero hay el camino ancho. No todos los caminos te llevan a Dios. Dicen que a Roma sí, pero no todas las religiones ni todos los caminos te llevan al cielo. Solamente por el camino estrecho. Pero el camino ancho, hay muchos que están en ese camino. Amén. Pues en esas dos clases de personas hay dos juicios. Hay un juicio para los creyentes y hay un juicio para los no creyentes. Yo sé que en sí suena como un tema muy pesado. Pues es un tema, sí, de advertencia, pero también es un mensaje de esperanza. Y queremos que sepamos, pero es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento de que la Biblia habla y nos enseña sobre dos juicios. Porque hay mucha gente muy cristiana en iglesias evangélicas que está muy confundido acerca de la salvación, de su futuro con Dios o no, porque no conocen de estos dos juicios. Porque hay una mezcla, como el retorno de Cristo, que es después de esta doctrina de los jueves, vamos a hablar sobre el regreso, el retorno de Jesucristo. Pero viene en dos fases. Muchos cristianos se mezclan esos dos también y están confundidos. Por eso, ya no me meto en eso porque eso es por venir. Pero el juicio venidero, entonces vamos a poner nuestra mirada en esta mañana en nuestro futuro, ¿vale? Y ver que la vida, las decisiones de esta mañana, de este día, llevan consecuencias, amén. Porque las decisiones que tomamos, ya estamos en ello de tomar decisiones, de vivir la vida como nosotros veamos o agrada a nosotros o que agrada al Señor. Entonces tiene consecuencias. Nuestras decisiones de hoy nos afecta en el día de mañana. Eso es la realidad de la vida. Por eso hay dos grupos de personas distintas, los salvos por Jesucristo y los no salvos, y habrá dos juicios. El primer juicio es el juicio de los salvos, que se llama el tribunal de Cristo. Estoy dando una introducción para que se entienda el concepto y el tema de hoy. Muchas veces la enseñanza a las 10:30 es una enseñanza o predicación, ay Dios, me fue la palabra, de que vamos versículo por versículo. ¿Eso cómo se llama? Expositiva, gracias, se me fue. Y luego hay predicación, enseñanzas textuales. Y hay otros que son temáticos, que se cogen tema. Es una combinación de un tema. El tema es el tribunal de Cristo. Y vamos a ir viendo varios pasajes bíblicos. Pero dentro de eso es textual, porque vamos a mirar el contexto de los capítulos que vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces una mezcla de los dos. Pero primero voy a nombrar dos juicios. El primero es el juicio de los salvos, que se llama el tribunal de Cristo. Este juicio ocurrirá en el futuro, después del arrebatamiento de la iglesia. Incluso en ese dicho hay discusión, pero
posición que nosotros tenemos, en la venida del Señor en las nubes, porque Él viene, amén, en las nubes. Escuchamos la iglesia, los creyentes, esa trompeta de Dios y vamos volando, amén, vamos a dejar este mundo atrás, amén, por un tiempo. Y luego, durante los próximos tiempos, habrá un juicio en el tribunal de Cristo. En este juicio son examinados nosotros, los creyentes, por la calidad de la vida del creyente como siervo, y recibirán recompensas por el servicio fiel o pérdida de la recompensa por falta de servicio al Señor, falta de fidelidad al Señor. Su fin, pero el fin de este juicio será una eternidad con el Señor en la gloria. ¡Oh, aleluya! Amén. Vea esperanza, aunque estamos hablando de juicio. Porque ese juicio es para arreglarnos todos, ¿verdad? A veces, de vez en cuando, tenemos que tener una reunión familiar. A veces en mi casa, mi familia, a veces en la iglesia. Amén. Para arreglar asuntos, para aclarar rumores, aclarar problemas, conflictos que haya, ¿verdad? ¿Para qué? Para lograr la armonía y la paz y el gozo, ¿verdad? Amén. A veces y eso es lo que va a ocurrir en este juicio. El Señor va a ponernos todos en orden, ¿verdad? Tú allí, tú atrás o tú adelante, como el Señor quiera, ¿verdad? Y hay 3 pasajes que vamos a ir viendo, pero voy a solamente leer, escuchar lo que dice Romanos 14:10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso está en Romanos 14. Luego, pero yo creo, porque estamos hablando de este primer juicio, tribunal de Cristo, también se encuentra esa frase, tribunal de Cristo, en 2 de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en esta vida, sea bueno o sea malo. Amén. Entonces se ve que se usa esos dos frases, tribunal de Cristo, aquí en Romanos 14:10 y 2 de Corintios 5:10. Y luego se describe en detalle en 1 de Corintios 3, dice, la obra de cada uno se hará, hablando del futuro, manifiesta, porque el día la declarará. Ese día es el tribunal de Cristo. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, sea el fuego, la probará. Entonces, eso es el primer juicio del creyente, tribunal de Cristo. Segundo juicio es el juicio de los perdidos. Los no salvos por la gracia de Dios por medio de su fe en Jesucristo. Y ese se llama el gran trono blanco. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 20. Este juicio ocurrirá después del reinado milenario de Cristo en la tierra con los santos, aleluya. Después que los creyentes en Cristo también reinarán con él. Este juicio se juzgará a las personas según sus obras también, que están grabadas esas obras en los libros, y el que no se halló su nombre escrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Su fin será una eternidad en la perdición del lago de fuego, apartado de Dios. Y dice en Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Hoy en día tú estás presentado con una decisión, como un regalo. Tú recibes al Señor Jesucristo,
que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, nos presenta en una manera muy humildemente, una manera muy sencilla. Tú eliges creer, recibir a Jesucristo, la salvación, el Salvador del mundo, o no, o lo rechazas. ¿Vale? En esta vida el Señor se nos presenta con esa opción, con amor, con gracia, con paciencia, ¿verdad? Él no esfuerza a nadie a recibir a Cristo, ni esfuerza a nadie a creer en el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Pues hay motivo por a recibir y aceptar su regalo. Amén. Porque si no, el Señor lo toma como un rechazo. Amén. Y sufriremos las consecuencias. Pero ahora mismo, humildemente, amorosamente, el Señor presenta con esa decisión. Pero en el futuro, en el juicio, ese mismo Salvador que vino envuelto en pañales y nació en un pesebre y dio su vida, vino y nos sirvió, servía a la humanidad, amén, sanaba donde había enfermedades, levantaba los muertos, amén, amén, daba de comer a los hambrientos, caminaba sobre el agua, convirtió el agua en vino, etcétera, etcétera. Podemos nombrar todos los milagros que hizo. Y luego se humilló y fue por su propia voluntad, que era la voluntad del Padre, se fue a la cruz. Amén. El Cordero de Dios no abrió su boca en contra de los que le estaban persiguiendo, los que le estaban quitando la vida. Amén. Y Él expiró, dio su espíritu y dio su vida en rescate por nosotros. Oh, qué bello es el Evangelio. Pero en Apocalipsis 20, ese mismo Cordero ya está sentado en el trono. Ya es el juez. ¿Ves? Pero hoy quiero hablar del juicio de los creyentes, el tribunal de Cristo. Y esto es importante, es que nos encanta enfocarnos en el amor de Dios y la gracia de Dios y lo paciente que Él es con nosotros, amén. Y esto va incluido en este mensaje, pero que necesitamos saber que, mira, hay un juicio por venir, ¿verdad? Y sí importa cómo vivimos la vida como cristianos en el día de hoy, sí importa. Y habrá un día cuando todos los creyentes redimidos por la sangre de Cristo se presentarán ante el Señor para dar cuenta de sí mismo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y luego yo quiero darles la aplicación. Muchas veces se habla de la aplicación al final, pero los voy a dar la aplicación para esta enseñanza, esta predicación ahora. La aplicación de esta enseñanza o de esta verdad es decir, tenemos en cuenta de que vamos a presentarnos ante el Señor y nos va a juzgar a nuestras obras de esta vida, nos motiva a vivir vidas más sagradas y rectas ante el Señor, que ve y escucha todo. Durante esta enseñanza, nos autoexaminamos a nuestras vidas y espero que si haya tristeza de nuestra parte al oír esto, que nos arrepentimos, que pedimos perdón al Señor y decidimos vivir mejor para Él y servirle de corazón. Eso es la aplicación de esta enseñanza que vamos a dar. Porque la Biblia dice en 1 de Juan 1:9, que está hablando de los creyentes, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en esta enseñanza, si ves que no eres salvo, que no has recibido a Cristo, espero que el Señor toque tu corazón, que abre tus ojos,
para que puedas creer en el Señor Jesucristo, que te ama tanto, y le recibes en tu corazón para que te salva y te perdona de tus pecados. Y serás una nueva criatura. Eso es la aplicación. Pero tenemos que hablar del tema, el tribunal de Cristo. Vamos a hablar de unas verdades importantes y alentadoras sobre el tribunal de Cristo, que nos ayuda a entender el propósito de este tribunal. Primero, yo quiero hablar sobre la prueba de que es el tribunal para los salvos en Cristo. Y por eso tenemos que mirar a unos contextos en unos pasajes. Primero vamos a Romanos 14. Por favor, vamos a Romanos 14. Y con la ayuda del Señor, queremos ver, no va a ser un examen de estos pasajes muy profundo porque no tenemos el tiempo, ¿vale? Pero queremos mirar el versículo 1 y luego los versículos 6 a 10, ¿vale? Entonces, y vamos a ver su contexto. Eso es muy importante para este estudio, para ver el contexto. Romanos 14, 1. Primero, yo quiero preguntar, ¿quién escribió bajo inspiración espiritual esta carta? Pablo. Pablo era el apóstol de Jesucristo a los gentiles, ¿verdad? Que fue enviado. Y la carta que se llama Romanos, ¿a quién fue dirigido? ¿A quién fue escrito? Sí, amén, la iglesia en Roma, los creyentes, ¿vale? En Roma. Entonces es importante saber eso primero. Y dice aquí que está hablando los hermanos de la iglesia en Roma. En el 1 dice una instrucción, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, en el contexto está hablando a hermanos en la fe, porque está diciendo recibir al débil en la fe. Entonces, ¿en qué fe está hablando? En la fe en Jesucristo, amén. Eso es la fe de Pablo, eso es la fe de la iglesia en Roma. Entonces, en su contexto aquí, está hablándonos de la fe en Cristo. Si saltamos al versículo 10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Entonces, ¿por qué usamos ese nombre o ese término dentro de la iglesia cristiana? Hermano, hermana, ¿qué estamos diciendo? Somos hermanos en la fe, ¿verdad? Entonces ve en el contexto que está hablando al hermano en Cristo. Entonces, ahora vamos al versículo 6 y vamos a ver su contexto aquí. Dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Mira, las únicas personas que de verdad hacen cosas para el Señor y dan gracias a Dios son los creyentes, ¿verdad? Los que creen en Dios, amén, porque quieren agradarle, quieren darle gracia por todo lo que Él nos bendice y nos da. ¿Ves el contexto? Estoy mostrando de que está hablando de creyentes. Y entonces vemos el contexto de lo que hace esta persona es para el Señor con gratitud. Y luego en versículo 10 lo dice, bueno, lo estoy repitiendo, pero tú porque juzgas a tu hermano, entonces los hermanos... mira, un contexto aparte en el 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Entonces lo que está diciendo en el contexto del versículo, que los hermanos en la fe no deben ser los jueces de sus hermanos.
Eso es lo que está diciendo. Porque si yo decido juzgarte, yo soy tu juez en este momento. Mira, tengo que recordar, yo tengo un juez también. Y se llama Jesucristo. Y los hermanos que siempre están juzgando a los otros, mira, si tú siempre eres el que está juzgado, espere. La Biblia dice la venganza del Señor. Amén. Esa misma persona que te está juzgando toda tu vida, te está persiguiendo. Mira, Dios siempre tiene la última palabra. Y un día le toca a ellos ponerse ante el Señor. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Por eso dice en 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Todos, eso quiere decir que todos los hermanos. Entonces, vemos de que todos nosotros vamos a comparecernos, vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo y doblaremos las rodillas ante el Señor. Amén. Y todos nosotros daremos cuenta de sí mismo. Mira, tú no vas a dar cuenta de mí ahí en este juicio. Tú vas a dar cuenta de tú mismo. Ni yo voy a dar cuenta de vosotros. Ni de ninguno. Mira, en este día yo voy a estar concentrado en mi vida. ¿Qué he hecho yo? Y tú igual. No te va a importar de los demás, ¿verdad? Porque te va a tocar a ti dar cuenta a Dios entre tú y Él. Entre tú y Él. Entonces, vemos, la conclusión es que los hermanos en la fe se presentarán en el tribunal de Cristo para dar cuenta de sí. Y aquí en este contexto no habla de juicio de pecadores no salvos, está hablando de hermanos, ¿ves? Entonces vemos que el tribunal de Cristo es para los hermanos en la fe. Y ahora vamos a 2 de Corintios 5. Yo sé que tenemos que masticar bastante en esta mañana, pero vamos a 2 de Corintios 15. No, perdón, 5. No tiene 15 capítulos. Dios mío, estoy yo. 5. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a examinar el contexto, porque en el versículo 10 nombra el tribunal de Cristo. Pero primero, mira, leemos el versículo 1 y vemos el contexto. Dice, también está escrito ¿por quién? Por Pablo, ¿a quién? A la iglesia en Corinto. Amén. Y dice, porque sabemos, entonces hablando de nosotros, entonces sabemos que Pablo era creyente. ¿Quién está de acuerdo con eso? Amén. Amén. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Un día cuando vamos a encontrarnos con el Señor, nos va a dar un cuerpo glorificado. Amén. Sin arrugas, sin verrugas también, ¿verdad? ¿Verdad? Sin canas. No no quiero meterme con. El Señor va a arreglar. Vamos a tener un cuerpazo, como dice aquí. 2. Pero comienza el capítulo hablando de nosotros, las personas con vida eterna. Solo las personas que creen en Jesucristo tienen vida eterna. Mira el versículo 5. Oh, esto me gusta. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las, ¿qué? Arras del Espíritu. Mira, aquí está hablando de personas que tienen las arras del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué quiere decir? Tiene al Espíritu Santo en su corazón y en su vida. Mira, el requisito para que uno tenga al Espíritu Santo en su vida es por fe en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios.
Amén. No, no tienen el Espíritu. Están muertos, están en delitos y muertos en sus pecados. Mira en el 7, aquí lo aclara muy bien. Porque dice, el 6, leo el 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y dice 7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Quién anda por fe y no por vista? Pero, ¿qué es la respuesta? ¿Quién? Los creyentes en el Señor Jesucristo. Hermanos en la fe, ¿verdad? El mundo no están andando por fe. Quizá fe en otra persona o en otra cosa, ¿verdad? Pero nosotros, los cristianos, andamos por fe y no por vista. Porque aquí nombra de que, entre tanto, en el 6, que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Reconoce quién es el Señor. Leemos también el versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Y qué? Y presentes al Señor. Eso también se arregla ese mal concepto. Yo sé que en Tesalonicenses, hablando de arrebatamiento de la iglesia, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando de sus cuerpos, amén. Entonces, pero aquí está diciendo para nuestra alma, que es nuestro ser, de estar ausente del cuerpo, o sea, cuando morimos, el creyente está presente con el Señor. No hay un lugar intermedio. No hay lugar intermedio. Amén. Entonces vemos que son personas aquí creyentes, llenos del Espíritu Santo, que desean estar presentes con su Señor, con el Señor. Y entonces, aquí en el 8, su contexto, habla de personas que si están ausentes del cuerpo humano, estarán presentes, su alma, con el Señor. Y sabemos que la única manera que eso sea posible es a través de la salvación del Señor Jesucristo. Jesús les dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, todos, amén. Tampoco somos calvinistas, que quiere decir que Cristo solo murió por los elegidos. No, Él murió para el más vil pecador. Mas a todos los que le recibieron, vemos una decisión personal en recibir a Cristo. A los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder, ese poder por el Espíritu Santo, amén, de ser hechos hijos de Dios. Y eso lo escribe más adelante en Juan capítulo 3, hablando de Nicodemo. Es necesario nacerse de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Recibir a Cristo, creer en su nombre. Amén. Él es el Señor, sí. Él es el Salvador, amén. Él es el Creador, Él es todo lo que la vida necesita, Cristo lo es. Amén. Y el contexto, miramos el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, ahora, yo sé que lo estoy repitiendo mucho, pero ¿quién es el nosotros de este capítulo? De lo que hemos, los creyentes, que tienen el Espíritu Santo, amén, que andan por fe, no por vista, amén. Vemos que tiene vida eterna, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Mira, tú ves ¿quién es el autor otra vez de este? Pablo. Y él está hablando a una iglesia que está en Corinto, que está en otro sitio, pero ves que él incluye a sí mismo en el nosotros, por eso dice nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Eso quiere decir que Pablo mismo tiene que presentarse en el tribunal de Cristo con nosotros los creyentes.
Y dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces, ese es el contexto del 2 de Corintios 5, del 1 a 10. Yo sé que parece para algunos era muy sencillo lo que acabo de leer mirando la gramática, pero así se estudia la Biblia. Es la palabra y es una palabra viva, ¿verdad? Una palabra de autoridad, pero no está a un nivel. Dice que, yo sé que la traducción del King James, que está esa traducción en inglés, que está escrito como un nivel del tercer grado del colegio. Yo imagino que el castellano sería igual. No es que solamente son para gente muy inteligente, súper educados. No, es tan sencillo que tú y yo podemos comprender. No estoy diciendo que no sois educados, ¿saben? Pero quiero decir que es para todo el mundo, incluso para mis hijos, incluso para tus nietos. Empieza de leerlos la palabra cuando son chiquititos, ¿amén? Para que puedan comprender, entender la palabra de Dios. Y ahora vamos a hablar sobre el propósito del tribunal juicio de los salvos. Eso fue declarado en 2 de Corintios 5. Dice, para que cada uno de los creyentes salvos reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. El tribunal de Cristo es para juzgar a los salvos y recibiremos según la vida cristiana que hemos vivido. Yo tengo unos comentarios, quizá se lo digo más adelante. Y ahora vamos a hablar, la Biblia nos habla de detalles del tribunal de Cristo y de su propósito. Y para eso tenemos que buscar a 1 de Corintios 3. Estamos quedando en el Nuevo Testamento esta mañana. Sabemos que el autor es lo mismo, es dirigido a los creyentes, a la iglesia. Porque la iglesia se compone de personas salvas que tengan fe en el Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, 1 de Corintios 3, del 1 al 16, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver, establecer el contexto, a quién está hablando, a quién se aplica. Pero luego vamos a profundizarnos en el mensaje principal para esta mañana. Porque vamos a hablar de los detalles del propósito del tribunal de Cristo. Ese es el punto número 2. Entonces vamos a examinar esto. Mira en el versículo 1. Vamos a leerlo. Dice, de manera que yo, ¿qué dice lo siguiente? Hermanos en la fe, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces vemos que los hermanos en Cristo son hermanos espirituales, ¿verdad? Hermanos en Cristo, hijos de Dios, por nuestra fe en el Señor Jesús. En el contexto, saltamos al 8. Aquí Pablo está hablando de labor de Pablo, de Apolos, y hubo una división entre la iglesia aquí, pero saltamos al 8 y dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Entonces los hermanos todos estamos laborando, trabajando, sirviendo al Señor juntos para un propósito, para dar gloria a Dios. Amén. Nadie, el que predica y siembra, no es más que el que viene y rega y predica. O el que sirve, o la hermana que comparte su fe, comparte la palabra de Dios con una persona que también está o sembrando o está regando, amén. Entonces todos somos del mismo equipo, de la misma familia. Cuando hay predicadores o pastores o cristianos que, piensa que su ministerio es más importante que el otro. Mira, todos deberíamos estar haciendo una cosa.
predicando el evangelio, amén, o sembrándolo, o regando, amén, pero todo es para el Señor y por el Señor. Cuando empezamos a hacerlo por nuestro esfuerzo, allí desviamos. Amén, pastor, así es. En el contexto, versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Eso es el tema principal de este capítulo 3. Y dice, y ahora, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores ¿de quién? De Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, aquí en el contexto del 9, habla a los que pertenecen a Dios. Yo pertenezco al Señor, amén. El 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento, Él es la base de nuestra fe y nuestra vida. Entonces, en el 11, su contexto es que habla de personas quien tienen a Jesucristo y su salvación como el fundamento para sus vidas. Las personas incrédulas que no creen en el Señor Jesucristo no tienen a Jesucristo como la base de sus vidas. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Saltamos al versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, otra vez estamos estableciendo en el contexto de que está hablando a hermanos en la fe. Entonces, porque dice, está hablando a personas que tienen al Espíritu Santo que mora en ellos. Y Él solamente mora en nosotros cuando decidimos poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Yo sé que lo repetimos mucho, pero eso es el mensaje que tenemos que declarar. Y luego, en los versículos 8 al 15, su contexto, no vamos a ver en detalle porque ahora lo vamos a ver en detalle, solamente quiero decir que habla de las obras, el servicio de los creyentes para el Señor. Habla de las recompensas o la pérdida de ella por nuestras obras para el Señor y no habla de la salvación. Eso es importante saber. Que el contexto de que hemos leído en esos 3 pasajes del tribunal de Cristo no está hablando de la salvación, está hablando a personas ya salvas. ¿Ves? Eso es importante, muy importante saberlo. Y ahora vamos a meternos en el versión 9 en adelante, vamos a examinarlos. Ya hemos dicho en el versión 9 que somos un edificio de Dios. Somos personas que pertenecemos a Dios y nos describe como labranza, como un edificio de Dios. Porque dice, nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pero dice, ¿qué tipo de edificio? Bueno, en el versículo 16 dice que somos templo del Espíritu Santo. Estamos construyendo, edificando un templo para Dios. Amén, para que Él mora en nosotros. Y el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Cada uno mire, que esté atento, que está pensando en cómo va sobre edificando su casa, su cuerpo, su vida, su templo, sobre la base de nuestra fe que es Cristo. Él es el fundamento. Tenemos que estar pendientes de cómo estamos edificando nuestra vida. Y eso a través de nuestras obras, o sea buenas o sean malas. ¿Estáis conmigo todavía? Yo soy que estoy como una escopeta, girando mucho. Pero es un tema muy importante, profundo. Tenemos que mirar, tener en cuenta cómo sobreedificamos sobre nuestra fe en Cristo. Y eso sí importa cómo tú vives como cristiano.
Sí importa. Sí importa. Dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si eres templo del Espíritu Santo, el único fundamento que hay es el Señor Jesucristo. Yo sé que hay muchos tipos de edificios, hay muchos tipos de vidas, hay muchos tipos de templos, algunos para Satanás, para sí. Nosotros fuimos hace unos años atrás, fuimos a visitar ese famoso parque en Madrid, ¿cómo se llama? Que un rey lo hizo por su mujer, el Retiro. Pues tú sabes que dentro de ese parque es grande, hermoso, que hay una estatua de Satanás, dedicado a Satanás. Yo lo vi de lejos, lo escuché, pero digo, no me acerco porque no quiero verlo. No me interesa. Amén. Yo soy un templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pues estoy contando la verdad. ¿Habéis oído eso alguna vez? ¿Vosotros que sois de aquí? Míralo. No quiero mentir. Pues mira. Dicen al final del 10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Luego el 11 dice, pero estamos hablando de un edificio que está edificado sobre Jesucristo. No está hablando de otro tipo de edificio. Las vidas que tienen su fe en el Señor Jesucristo. Su salvación de Cristo es su base. ¿Vale? Entonces, ese es el contexto. Y es importante. Y dice, ahora mete en detalle en el 12, y si sobre este fundamento, esta salvación, el fundamento es Jesucristo, ¿verdad? Yo lo estoy repitiendo para que vean que, mira, está hablando de los creyentes. No está hablando de la gente incrédula o la gente que no tiene a Cristo. Si sobre este fundamento, Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí nombra 6 materiales. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces, todas las personas salvas por la gracia de Dios, por medio de su fe en el Señor Jesucristo, está construyendo su casa con una variedad de 6 materiales. Unos son resistentes a la prueba de fuego y unos no lo son y se quemarán. Entonces, estos edificios construidos con los buenos materiales formarán parte de las recompensas para los siervos fieles. Y los que están construidos con los malos materiales serán quemadas y sufrirán una pérdida de ello. Entonces estamos hablando de creyentes que habrá recompensa, gozo o habrá una pérdida, pero no es la pérdida del alma. Amén, como algunos lo mal enseñan o lo mal interpretan. Amén. Entonces, pero vamos a hablar primero, yo voy rápido porque ya no se nos va el tiempo. Vamos a hablar de estos materiales en lo cual que estamos utilizando para construir nuestro templo, nuestro edificio para Dios. El oro en la Biblia representa a Dios, representa la deidad de Dios, amén. Y es puro, todo el mundo quiere oro. Mira, mi anillo de matrimonio es de oro, amén, porque es el mejor que hay. Yo sé que hay otros metales y preciosos y eso, pero el oro, cuando tú ves el templo que construyó Salomón ahí en Jerusalén, ¡oh, cuánto oro tenía! Porque representa a Dios. Dios estaba adentro, amén. Hoy en día yo sé que hay templos que tienen mucho oro, pero tristemente no tienen Dios adentro, solamente tienen oro. Algo que le representa, para él no está. Oro representa a Dios. Y ese material es para las personas que agradan a Dios por fe en Él. Amén.
Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú vives una vida que agrada al Señor conforme a la Escritura, mira, tú estás construyendo su templo con oro. Amén. Y eso sí es resistente al fuego. El oro representa a Dios. El oro es para las personas que hacen la voluntad de Dios para su vida. Y primero hay que dar gracias a Dios. Eso es parte de la voluntad. Hay que ser santificado, amén, por la palabra, por la oración, por vivir vida sagrada al Señor. El oro es para los que buscan a Dios. Amén. Yo no voy a desviarme mucho. Son el oro para la gente que caminan con Dios, que amen a Dios y amen a su palabra, aman a su Hijo, que es sinónimo, amén. Aman a su pueblo, al pueblo de Dios. Ahora la plata. La plata representa a Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a ver, mira, en estas tres materiales, los primeros tres, vamos a ver la Trinidad de Dios. Que servimos un Dios triuno, 3 en 1. Yo escuché que nos hizo una pregunta el otro día. Bueno, ya no está. Pues un pastor estaba describiendo la Trinidad. Dice, es cuando un rayo de luz pasa por una prisma. Prism. ¿Estoy diciéndolo bien, Daniel? Entonces, cuando pasa por una prisma, divide en 3 rayos de 3 colores, que son los colores primarios. ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe? Rojo, amarillo, azul. Amén. Pero un rayo de luz se pasa por una prisma y se divide en 3. Interesante, ¿verdad? Así es Dios. Son 3 personas distintas, pero es un Dios. Es un ser que está en 3 personas. Es un solo Dios. Amén. Y se preguntó, cuando vamos al cielo, ¿vamos a encontrar solamente una persona? No, porque ¿dónde está sentado el Hijo de Dios ahora mismo? A la diestra del Padre. Amén. Aleluya. Y cuando tú ves Apocalipsis 4 y 5, tú ves que el Espíritu Santo cubre el trono de Dios. Aleluya. Plata representa a Cristo, el Hijo de Dios. Porque la plata representa la redención. Y cuando tú estudias el tabernáculo en el desierto, mira, en el lugar santo, su base era de plata, ¿verdad? Entonces, y no estoy saltándome, pero cuando tú ves, porque tenía como un vallado alrededor del tabernáculo, ¿verdad? Y como eran como un vallado de tela, pero tenían postes, ¿vale? Como cortinas. Los postes estaban hechos de madera. Estoy adelantando un poco, pero la madera representa al hombre. Pero en cada palo de madera, su base era de plata. Y tenía una capa encima que era de oro. Amén, gloria al Señor. La única manera que el hombre puede recibir a Dios es estar sobre la salvación de Cristo por la sangre. Amén. Aleluya. La plata representa la redención de Cristo. Es para las personas que siguen a Cristo. Ellos son sus discípulos. Que tomen su propia cruz y le siguen. ¿Estamos siguiendo a Cristo? Las personas que también aman a las almas perdidas, porque Cristo las ama. Las que viven vidas victoriosas en el poder del Cristo resucitado. La plata es para las personas que aman y esperan a la venida del Señor Jesucristo. Las piedras preciosas. ¿Para qué se utilizan el día de hoy las piedras preciosas, que sean diamantes, que sean, ¿cómo se dice? Rubios, esmeralda. Normalmente, ¿cómo se usa eso? No, para regalo. Son compromiso, pero son adornos, ¿verdad? O lo ponen en el dedo, un anillo, lo ponen en un collar, ¿verdad? O lo ponen pendiente. Es para adornar. También cuando tú ves una imagen
de la corona de un rey que lleva. Lleva adornos, ¿verdad? Y esa corona normalmente está hecho ¿de qué? No, ya vamos pintando un cuadro muy bonito. Pero tú sabes, yo tenía que buscar y no lo encontré en un comentario. Yo lo busqué de un versículo que me lleva a otro. Las piedras preciosas representan a los frutos del Espíritu Santo, que son adornos para el Hijo de Dios. La fe, el gozo, la templanza. Hay 9. Están todo dibujado ahí en la pared. Y son para las personas que andan en el Espíritu, las que están llenos de Él, las que muestran fruto del Espíritu porque son santificados por la oración, por la palabra y por someterse al Señor y su voluntad. Y vemos a la Trinidad divina en estas recompensas. Estoy viendo de que, mira, la recompensa para el siervo fiel es el Señor mismo. Qué bendición es tener al Dios triuno como nuestra recompensa. No hay otra igual. Aleluya. Yo sé que se puede aplicar a otras cosas, pero eso es lo más grande para mí. Pero habrá pérdida para los siervos infieles, los que usan madera, heno o hojarasca. Dame 5 minutos más. Voy a intentar terminar 5 minutos. Amén. Madera representa al hombre. El heno es una hierba y representa las obras de la carne humana. Hojarasca son hojas muertas y secas y representa la gloria del hombre. Dice, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Con la palabra misma. En 1 de Pedro 1:24 y 25 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, madera, heno, hojarasca son todas las obras que uno hace en el poder de su carne. Las hacen para su carne. Y no a través de la llenura del Espíritu Santo, que es para el Señor. Estos 3 materiales me hacen pensar también en la persona que ama al mundo. Porque según 1 de Juan 2:15-17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es interesante que una lista de 3 cosas otra vez. No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa a sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Parece que está hablando de un creyente carnal que solo vive para sus propios deseos y está construyendo con madera, heno y hojarasca. En el versículo 13, en 1 de Corintios 3, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. El día es ese día del tribunal de Cristo. Yo no sé si va a durar un día o los 7 años de la tribulación, yo no sé. Pero los cristianos somos muchos, amén. Aunque somos la minoría de la humanidad, pero somos muchos, ¿verdad? Hay millares de millares. Pero dice que la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Ese día es cuando nos presentamos en el tribunal de Cristo y cada uno tenemos que dar respuesta. Amén. Tenemos que dar cuenta
por nosotros mismos. Dice, pues por el fuego será revelada. Voy rápido. El día es el día del Señor también. En el siguiente capítulo 4, versículo 5, dice, habla del antes de tiempo. El tiempo es el día. Dice, por el fuego será revelada. Y tú sabes, ¿eso qué representa? Tú sabes que eso representa al Señor mismo. Porque Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dice en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él nos hace la prueba. Y con el fuego también dice Malaquías 3:2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Está hablando del tribunal